Abrimos la sesión. Va a comenzar el acto solemne de lectura del discurso de entrada en la Academia Iberoamericana de la Rábida del ilustrísimo señor don José Luis Mora García. Invito a la ilustrísima señora académica doña Carmen Ciria Santos y al ilustrísimo señor académico profesor doctor don Benito de la Morena acompañe al académico electo. Procedan, por favor. Levántense los señores académicos y académicas. ¿Se ratifica su ilustrísima en su deseo de ingresar en la Academia Iberoamericana de la Rábida? Me ratifico. ¿Jura o promete su ilustrísima por Dios o por su honor guardar los estatutos y trabajar por ella defendiéndola y aportando su colaboración? Prometo. En nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida de Huelva, confirmamos vuestro nombramiento de académico correspondiente. Podéis utilizar sus atributos, ocupar su tribuna pública, procurando enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno, contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de la cultura de Huelva y su provincia, difundir la memoria pluricultural de las naciones iberoamericanas, cooperar al desarrollo de una sociedad del conocimiento, bienestar y riqueza. En definitiva, conseguir una sociedad culta, innovadora, libre y desarrollada, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Acompañen al académico electo al atril, quien procederá a la lectura del discurso de ingreso. Bien, proceda. Muchos saludos, señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, señores, señoras académicas, autoridades, señora vicerrectora. Les estoy enormemente agradecido por la elección como académico, por su generosidad en la elección de una academia que, aunque joven administrativamente, recoge tanta historia, pero sobre todo que tiene voluntad de futuro por mejorar esta tierra, como acaba de señalar el señor presidente y como manifestó en el encuentro de academias americanistas andaluzas en 2020, donde señaló los objetivos que esta academia se planteaba conseguir para esta tierra, para esta parte de España y de toda la comunidad iberoamericana. Y la enorme satisfacción por compartir esta elección con Pedro Calafate, catedrático de la Universidad de Lisboa, quien ingresará en otoño, y con quien vengo realizando una labor continuada por conseguir estos objetivos que nos son comunes a uno y a otro en esta tarea que venimos realizando. También quiero agradecer a las personas del Archivo Municipal, a Lola, a Luisa y a quienes con ellas han trabajado y trabajan por facilitarme la consulta de los fondos. Muchísimas gracias. He realizado hasta aquí mi particular descubrimiento de Huelva, la ciudad de los dos ríos verdaderos que se unen en la ría, metáfora de la dualidad y del ansia de unidad que acompañó y rigió la vida de la familia Zambrano. Pasaría esta familia luego por Segovia,
ciudad también de dos aprendices de ríos que se unen en la quilla que dibuja el alcázar sobre el horizonte, símbolo de ese mismo deseo de unidad de los ideales con la realidad. No fue así. No pudieron realizar esa unidad. Ya conocemos lo que sucedió. Su hija, la filósofa María Zambrano, se afanó luego, a lo largo de su vida, por construir una forma de pensamiento que evitara esa radical fractura y que condujera a la convivencia humana, su ideal por encima de cualquier otro. De ella hemos aprendido que este es nuestro objetivo, el de la convivencia humana. El pequeño milagro de aquella niña que se llamó Carmen Rovira, nacida en la avenida Sundein de esta ciudad, que también emigró primero a Madrid para verse luego exiliada en México hasta su fallecimiento el pasado mes de septiembre, tiene su expresión esta tarde en la sede de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Su obra simboliza igualmente el deseo de reconstrucción de la buena amistad y colaboración de dos países, como reza el tótem colocado por el ayuntamiento de la ciudad frente a la última casa que habitaron. Su nombramiento como hija predilecta de la ciudad por unanimidad de la corporación municipal ha hecho posible que su legado permanezca por igual en la ciudad que la vio nacer y en el país que la acogió. Aún recuerdo el enorme aplauso de los asistentes cuando su hija Paulina se acercó a recoger el reconocimiento otorgado a su madre con un enorme sentimiento. Más de medio siglo de vidas e historia se fundieron aquella tarde en Huelva. Lo digo en presencia de los dos señores concejales como representantes de la institución que representa a la ciudad de Huelva. Les traigo, quizá un poco osadamente, aquí en Huelva, el testimonio de una familia cuyos orígenes están en estas tierras en las que confluyeron y se entrecruzaron dos conflictos de naturaleza diferente. Uno de carácter socioeconómico, llamémosle así, que fue el paso de un modelo basado en la propiedad de la tierra, en los señoríos, y esta tierra perteneció al señorío de Medina Sidonia durante mucho tiempo, y a su carácter hereditario o sucesorio, que dio lugar a sostener que existía un orden natural permanente, puesto que las tierras iban pasando de una familia a la generación siguiente y era un modelo prácticamente fijo. Este modelo fue sustituido por el modelo basado en la producción, en el cual las tierras que habían sido de cultivo pasaron a ser tierras de la minería. En definitiva, el paso del modelo nobiliario al sistema capitalista. El sistema basado en los señoritos y los siervos al modelo basado en los patronos y los obreros. Dos modelos de relación muy diferentes, en cuyo giro, en cuyo gozne estuvo la familia Zambrano, como trataré de exponerles a continuación. El otro conflicto que vivió esta familia en estas tierras fue un conflicto de carácter religioso, aquel que se sostuvo entre la concepción aristotélico-tomista del Concilio de Trento, que sustentaba una forma de organización eclesiástica con una estructura jerárquica, con ritos, con dogmas, frente a una religiosidad de corte agustiniano basada en el cristianismo interior,
que no busca mediaciones, como exigía la Iglesia jerárquica, sino convicciones. Era el paso del catolicismo ritual a un cristianismo interior. Era el paso de aquellos que fueron primero herejes, que luego pasaron a ser protestantes, es decir, toda la tradición de los viejos iluminados, dejados, etcétera, que conectaron luego con el protestantismo traído a estas tierras por el capitalismo minero, ¿no? Realimentado por la racionalidad krausista, que muchos de ellos bebieron en la Universidad de Sevilla como forma de resistencia frente a modelos absolutistas. En definitiva, si el primer conflicto lo fue de carácter socioeconómico, como les digo, y ese conflicto hizo quiebra en torno a los años 70 y 80 del siglo XIX, y este fue un punto bien significativo en España. El segundo lo fue de carácter religioso, y en estas tierras lo fueron igualmente con un carácter muy significativo. Carolina Calvo acaba de escribir un magnífico libro por el cual ha sido premiada con justicia, en el cual ha historiado la conformación de las cofradías onubenses, es decir, la historia de los creyentes con Iglesia y con Estado. Pero al lado de los creyentes con Iglesia y con Estado estaban los creyentes sin Iglesia y sin Estado. En definitiva, los heterodoxos. Pues la familia Zambrano estuvo en el foco de ambos conflictos, que no encontraron solución en la Segunda República y que terminaron siendo víctimas de la victoria de los triunfadores de la Guerra Civil y, en definitiva, exiliados. Nos corresponde a nosotros conocer esa historia y reconstruir, es decir, que la historia no termina en el exilio, sino la historia debe continuar en la reconstrucción y en la recuperación de los exiliados. Por eso que el nombramiento de Carmen Rovira como hija predilecta de esta ciudad tiene un significado verdaderamente fuerte, ¿no? Fuerte. Así como toda la investigación que se está realizando a propósito de la recuperación del testimonio y de la obra de tantos y tantos exiliados que son imprescindibles para la construcción de la España democrática. Ahí está la foto. Diga usted a su padre, mi querido don Blas, escribía Antonio Machado a María Zambrano a finales del año 1937 desde Valencia, cuando la familia Zambrano estaba ya en Barcelona. Dígale que lo recuerdo mucho y que lo recuerdo siempre para desearle toda suerte de bienandanzas y felicidades. Dígale que hace unas noches soñé que nos encontrábamos otra vez en Segovia, libre de fascistas y reaccionarios, como en los buenos tiempos en que él y yo, con otros viejos amigos, trabajábamos por la futura república. Estábamos al pie del acueducto y su papá, señalando los arcos de piedra, me dijo estas palabras: «Vea usted, amigo Machado, cómo conviene amar a las cosas grandes y bellas, porque ese acueducto es el único amigo que hoy nos queda en Segovia». En efecto, le contesté, palabras son esas dignas de un arquitecto. Ha sido Carlos Barral, el artista que esculpió esta cabeza de Patricio Romano en granito del Guadarrama,
quien al pie había puesto la leyenda arquitecto del acueducto. A ese monumento Pérez Galdós se había referido como el santo acueducto que simboliza en su perdurable robustez la voluntad humana y las grandezas de la ciencia y el arte, y que ahora, 1937, simbolizaba la amistad que les quedaba al sevillano Antonio Machado y al pacense Blas Zambrano en su radical soledad. Esa amistad, aunque robusta, era el preludio del exilio. Cuando a uno no le queda más amigo que el acueducto, el exilio probablemente es inevitable. Cuando María Zambrano escriba a un discípulo de su padre, Pablo de Andrés Cobos, maestro que sería juzgado, depurado y apartado de la enseñanza de por vida, bien avanzado ya el tiempo, en 1969, le reconocerá que aquella carta, esta carta de la cual les he leído este fragmento, era aún imposible de publicar en España. Estamos, pues, hablando de los heterodoxos. 2 años antes, 1967, desde La Pies, ese pueblecito en la frontera franco-suiza, donde se refugiaron las hermanas después de su estancia en Roma, le escribía a este mismo discípulo de su padre lo siguiente: gran parte de mi meditación sobre lo español tiene como centro, y no solo como origen, el entender a mi padre, el querer reconstruirlo desde adentro, el querer encontrar un lugar del pensamiento, del alma, de religión, donde su pensamiento hubiese podido encontrar forma objetiva y perdurable. Sé que no le ocurrió, sé que es algo, decía María Zambrano, sé que es algo de la tradición española desde que España se constituye en Estado. El que el pensamiento de esa clase o especie de personas no haya llegado a encontrar forma adecuada en el pensamiento occidental es parejo a que en España, como vida, como sociedad y como Estado, no la haya encontrado tampoco. Quiere decir que en el proceso de construcción del Estado muchas personas han ido quedando en los márgenes. Efectivamente, quizá España es el único país en que haya sido necesario escribir una historia de los heterodoxos, como lo hizo el aún joven Marcelino Menéndez Pelayo, que finalizó su obra en otro mes de junio en 1882. No era una historia de ideas religiosas ni de heterodoxias, sino de personas que el Estado, en su construcción, había ido dejando en los márgenes, quedando éstas abandonadas, obligadas a uno y otro exilio, desde las bien conocidas expulsiones hasta los más recientes, a partir de la subida al trono de Fernando VII, y todos los que se fueron sucediendo a lo largo del XIX hasta el bien doloroso de 1939. A pesar de su carácter apologético con que escribió su obra, el historiador cántabro tuvo la virtud de descubrirnos a un buen número de españoles de gran nivel intelectual y humano, pues hasta el propio Benito Pérez Galdós fue incluido en la nómina de esos heterodoxos. Por supuesto, ahí estaban los viejos alumbrados e iluminados que habitaron por estas tierras, los sospechosos de protestantismo tras la predicación de Borrow en el siglo XIX y buena parte de los liberales de formación krausista, cuya segunda generación dio profesores de gran nivel que ejercieron en la Universidad de Sevilla. De haber conocido mejor la Baja Extremadura y la Sierra Onubense,
probablemente Menéndez Pelayo hubiera incluido más nombres de los que ya hizo en 8 libros, en 2 gruesos volúmenes. Es decir, alguna vez he dicho en tono de broma que ha habido más heterodoxos que ortodoxos, ¿no? Cuando María Zambrano redactó su autobiografía titulada Delirio y destino, a comienzos de los 50, que sin embargo no vio la luz hasta los 80, decía lo siguiente, a propósito de su publicación sobre filosofía y poesía el año 39, y ante las críticas que había recibido por la publicación de aquella obra. No me amilané, porque me sabía y me sé aún bastante heterodoxa, le decía a ese mismo discípulo de su padre en 1971. Pero añadía, si se pudiera rescatar a esos heterodoxos, o sea, es posible construir un Estado dejando en los márgenes tantas personas de tanto valor. Esta era la cuestión, ¿verdad? Tendrá que ver el anarquismo, seguía diciendo Zambrano, con el quietismo, con el iluminismo, aquellas herejías que con tan recóndita pasión de comprender, con tan honda simpatía a pesar de todo, había escrutado el historiador católico. Este estudio, efectivamente, a pesar de todo, concluía Zambrano, nos ha permitido conocerlos y así llegar a entenderlos sería desentrañar la vida española. Y al entender las entrañas, al desentrañar, nos entrañaríamos nosotros mismos. Sería entonces, concluía Zambrano, convertirlos y convertirse todos juntos, algo así como recibir una común revelación. Así que, de nuevo, el reconocimiento de Carmen Rovira, la investigación que tantas personas hacen por recuperar, ¿verdad?, todas estas personas que en un momento u otro de la historia el Estado en su construcción ha ido dejando fuera, es imprescindible para desentrañar la vida española, es decir, para encontrar el verdadero sentido. En este grupo había quedado incluido Blas Zambrano García de Caravantes, su padre, a quien el propio Machado dedicó unas palabras en su Mairena póstumo, el artículo de la estupenda revista que fue Hora de España, publicada durante la Guerra Civil y cuyo último número quedó en la imprenta en la caída de Barcelona. Mucho costó recuperar este número. Don Blas había fallecido el 28 de octubre del 38 en Barcelona y esta radical circunstancia le libró del exilio. Habría Machado su recuerdo del amigo extremeño y tan extremeño andaluz como él mismo con los versos de Jorge Manrique. Y aunque su vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Y concluía con estas palabras Antonio Machado en la semblanza de Blas Zambrano. De tarde en tarde, como siempre, su rostro se iluminaba con aquella sonrisa de fondo que yo interpretaba como expresión de su infantilidad deseosa y esperanzada del bien. Y hoy pienso que si es esto lo que don Blas trajo al mundo y esto es también lo que tenía al llegar a los umbrales de la muerte, ¿acaso sea esto que parece dejarnos para el recuerdo precisamente lo que él se lleva? Y ello sería en verdad consolador, si es que, como muchos pensamos, el destino de todos los hombres es aproximadamente el mismo.
pues era aquella infantilidad deseosa y esperanzada de bien que había guardado hasta los umbrales de la muerte, la que se forjó en estas tierras del suroeste, entre la Baja Extremadura y la Sierra de Huelva, ya que nació en Segura de León en 1874, donde vivió sus primeros 13 años, y en Alájar, donde comenzó a ejercer como maestro cuando apenas tenía 18, y lo hizo durante 6 años, entre 1892 y 1898. María Zambrano, en la distancia que marcaba su memoria, nos recordaba la procedencia familiar. Familia secularmente de la Baja Extremadura. En esta región, cuya capital verdadera era Sevilla, se dieron con intensidad grande las heterodoxias, iluminados de Llerena en el siglo XIX, donde más arraigó la predicación protestante del obispo Araujo, que por cierto no era protestante, pero eso es lo de menos, con quien habría entrado en relación Diego Zambrano, el abuelo, el padre de Blas. Vida medieval, según se decía en Segura de León, en cuyo castillo, que no era propiedad de la familia, nació y creció respirando aire y costumbres de feudalismo. Y se refería con sentimiento al rescoldo que de los alumbrados debía quedar y que habría contribuido a aprender la predicación de Araujo, del obispo Araujo, dice Zambrano, ya digo que sabemos que no era obispo, y con el mismo sentimiento el recuerdo del abuelo nacido en Cumbres Mayores, don Diego Zambrano, absorto en la lectura de la Biblia, practicante de la moral franciscana, que entró en relación con él sintiéndose protestante sin verificar acto alguno de conversión. Bueno, ahí tienen la genealogía familiar. El abuelo ejerció en Isla Cristina. Nuestro presidente matemático sabe que allí publicó un programa de aritmética aplicado a escuelas de niños regidas por el sistema mutuo o mixto de esta base, que está publicado en la imprenta del Porvenir de Huelva en 1869, y que pues luego emigró por distintos pueblos hasta Segura de León. Disponemos de bastante información de aquellos años iniciales gracias al trabajo de Rafael Esteban Cid Pérez, quien lo presentó en las Jornadas de Patrimonio en 2006 en Arroyomolinos. Este autor apunta a la posibilidad de que este abuelo, Diego Zambrano, cuando era estudiante de magisterio en Sevilla, hubiera entrado en contacto con Joaquín Sama, catedrático de Psicología, Lógica y Filosofía Moral en el Instituto de Huelva durante 3 años, 1869-1872, tras la conocida Revolución del 68. Es seguro que Diego Zambrano estuvo en contacto con estos profesores, el propio Joaquín Sama, Antonio Machado y Núñez, el padre del poeta, fundador de la Sociedad Antropológica y padre de Antonio Machado y Álvarez, gran estudioso del folclore en el sentido que ellos lo estudiaban, de tal forma que todo este krausismo de segunda y tercera generación, es decir, los nacidos en los años 40 y luego ya hacia los 70, tuvieron una gran expansión por estas tierras. Eran liberales, convencidos del poder transformador de la educación y cultivaron una no menor sensibilidad por los problemas sociales. Buena parte de las reformas pedagógicas y la creación del Instituto de Trabajo
tras la Comisión de Reformas Sociales, fue precursor del ministerio que actualmente lleva el nombre de Ministerio de Trabajo. Disponemos de unas memorias inéditas tituladas Mis vivencias, anécdotas y recuerdos familiares, escritas y no publicadas por la hija de José Diego Zambrano, el hermano mayor de Blas, tercero de los hijos, tras dos hermanas mayores, una de ellas fallecida prematuramente, llamada esta señora, que ha fallecido en abril de 1921, Soledad Zambrano Godoy, prima de María Zambrano. Es una mujer que ha sido memoria de un siglo entero, ¿no? Así que estas memorias pueden ser muy importantes, ¿verdad?, para la investigación de los ancestros de Zambrano. El apellido Zambrano provendría, nos cuenta Soledad, de nobles medievales llegados al reino de Sevilla con las guerras de Reconquista y asentados en las actuales provincias de Huelva y Badajoz. Algunos de ellos se habían retirado como frailes o misioneros con destino lejano y otros se sitúan entre los primeros extremeños que embarcaron con un destino incierto que resultó ser América. Nos habla Soledad del reconocimiento que solicitaron en Fuente del Maestre, que hablábamos ahora, su condición de hidalgos para no pechar, es decir, para no pagar impuestos. De estos hijosdalgos fue heredero José Zambrano, bachiller en medicina en 1818, quien ejercería en los pueblos de la sierra. Familia que contaba con abundantes posesiones, asentada en Arroyomolinos de León y que permitió tener a sus hijos una infancia acomodada con esmerada educación. Casado en Alájar con Águeda García de Caravantes, también de origen de hijosdalgo, como antes señalábamos, el matrimonio sirvió para unir las propiedades de ambas familias. Al estudiar magisterio, Diego, el abuelo de María, el padre de Blas, el matrimonio cambió la estabilidad residencial propia de los propietarios de tierras por un nomadismo por distintos pueblos que los llevaron de Alájar a Isla Cristina y del pueblo costero a Segura de León para regresar a Alájar y más adelante iniciar un proceso migratorio que llevaría ya a su hijo Blas fuera de Huelva primero, de Andalucía después y aun de España a la esposa e hijas del propio Blas Zambrano. He aquí una primera herencia cuyo legado y efectos no son fáciles de perfilar. Así que esta familia de origen nobiliario, ¿verdad?, es la que vive el declive de este modelo basado en la propiedad de la tierra y vive en Huelva el paso al modelo industrial. Durante 3 siglos, los zambranos pertenecieron a la pequeña aristocracia terrateniente que transmitía los privilegios de padres a hijos por medio de la herencia, proporcionando una percepción de estabilidad que consolidaba mentalmente cuál era el orden natural de las cosas y cuál era la posición otorgada a cada grupo social, fijando la relación entre los que tienen tierras y por consiguiente son quienes proporcionan trabajo y los que no las tienen y dependen de los anteriores. Este tema de la relación entre señoritos y siervos, este es un tema clave. Bueno, no me voy a extender ahora, pero esta concepción precapitalista, dando un rodeo, ha venido a estar en el sustrato de este periodo en el cual vivimos un periodo de avanzado estado del capitalismo en la forma neoliberal. Pero esto sería para otra charla porque es un tema complicado, ¿no? Pero esta relación entre propietarios y no solo trabajadores, sino siervos. Los jornaleros
percibían casi instintivamente que su sustento es deudor de quien se lo proporciona y no pueden permitirse por pura supervivencia cuestionar ese orden. Orden natural, podríamos decir, que estaría en la base de la cultura que hemos conocido como la del señorito. Y no se lo traigo aquí ociosamente, sino porque Blas Zambrano escribió un buen número de artículos sobre el tema del señorito, ¿verdad? Sobre los residuos que han quedado y quedan de esta cultura, como les decía ahora, podríamos hablar largo. Basta recordar la novela de Miguel Delibes, Los santos inocentes, y la magnífica adaptación cinematográfica del director Mario Camus, en la cual el personaje que interpreta a Terele Pávez repite una y otra vez: a mandar, señorito, que para eso estamos. Solo al final de la película, cuando se atisban cambios en ese modelo social, cambia la expresión. Bueno, pues este modelo es el que hizo quiebra hacia el año 68, con la Revolución Septembrina y con el sexenio conocido como sexenio revolucionario. Son los años en que Diego Zambrano, el abuelo, comienza a ejercer como maestro, abandona las propiedades para ejercer este nomadismo. El cambio en la familia debió ser abrupto, en parte por el choque con un modelo económico que, aunque tardío, se iniciaba en España de bruces. La industrialización que tuvo en Huelva una experiencia que podríamos calificar de radical. La presencia de la Río Tinto Company, propietarios de tierras, pero no de labranza, sino de minas, previa venta del Estado, y el surgimiento ya no del jornalero, sino del obrero minero, era la nueva realidad económico y social. Así que la familia Zambrano estuvo ahí en el gozne del paso de un modelo a otro. Esta, entre comillas, conversión del padre y del hijo, de don Diego y don Blas, la llevaron a cabo entre Segura de León y Alájar, bien cerca de Nerva, Río Tinto, El Campillo o Zalamea. Allá debían llegar los humos de las teleras que con tanto detalle describe Juan Cobos Wilkin en su novela El corazón de la tierra. Allí fraguaron los ideales que reprodujo muchos años después Concha Espina en boca de los dirigentes obreros. Queremos, decía Concha Espina, en fin, derribar el mundo viejo que se defiende en las trincheras del egoísmo y el odio, mancillado por la desesperación de miles de criaturas, y elevar un nuevo mundo con horizontes hospitalarios y cuartel para todos los ideales. ¿Por qué ha de ser un sueño nuestro afán?, apostillaban esa oración o súplica en boca de Aurelio. Así que este es un punto enormemente importante en la vida de los Zambrano, ¿verdad?, en el paso de un modelo económico al otro. Y algo de aristocratizante queda en el pensamiento de María Zambrano, algo de nobiliario. El otro punto fueron, como les decía, los años en que termina la presencia de la Orden de Santiago en esta zona de la Baja Extremadura, dando lugar al cisma de Llerena, producido por la resistencia del administrador de la diócesis santiaguista a integrarse en la pacense. Era la tensión, en otro orden de cosas, entre una España que terminaba hecha de espiritualidad, ruralismo y sentido nobiliario, y otra que pretendían hacer organizada de acuerdo a criterios administrativos y urbanos. No estuvo, pues, la familia Zambrano ajena a estas tensiones y contradicciones ni en aquellos momentos ni con posterioridad. Sobre los alumbrados conocen ustedes mejor que yo, hay una buena literatura, desde luego la de Antonio Márquez, sus libros Los alumbrados, un gran artículo
del año 58, en una fecha bien temprana, en pleno franquismo, escrita por un carmelita, Fray Román de la Inmaculada, titulado El fenómeno de los alumbrados y su interpretación, donde señalaba a este carmelita que el iluminismo nunca fue un peligro dogmático doctrinal. En un principio se trataba de métodos de reforma de costumbres, de modos de vida, de vivir la vida cristiana y piadosa con más sinceridad e interioridad. No se trataba de una reforma social de la Iglesia, sino de una reforma individual. Se obraba de buena fe y las doctrinas no encerraban ni errores ni desviaciones peligrosas. En todo este movimiento de reformas del 16 estuvieron hasta los místicos. Hay un trabajo de una gran hispanista italiana, Rosa Rossi, que habla de lo que fue la obra de Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz, en su construcción de un espacio interior como espacio de resistencia frente al catolicismo oficial. Y de hecho los místicos, como saben, tampoco estuvieron libres de la presión de la Inquisición, ¿no? Bueno, toda esta tradición del 16 para acá fue reforzada indudablemente por la recepción del pensamiento de Krause, que tuvo en Sevilla uno de sus focos más importantes, sobre todo en la segunda y tercera generación, como estudió mi buen amigo Juan López, profesor de la Universidad de Cádiz, ya fallecido. Y ahí fue en Sevilla donde Diego, el abuelo de María, y Blas, el padre, entraron en contacto con estos krausistas que defendían este sentido de la religiosidad de corte agustiniano. Bueno, esta tradición, hay que decirlo, fue la perdedora de la guerra civil. Es que no había rojos. Es que el año 33, el único diputado del Partido Comunista fue Ignacio Bolívar, ¿verdad? Y el año 36, el famoso Frente Popular, había 14 diputados del Partido Comunista en un congreso de 400. La tradición perdedora de la guerra civil fue la herencia de la institución libre de enseñanza. Les voy a leer solamente 3 líneas, ¿verdad?, de un capítulo de un libro publicado el año 1940, bajo el título general de una poderosa fuerza secreta, la institución libre de enseñanza, ¿verdad? Pues Gonzalo Palencia firmaba estas palabras el año 40 a propósito de la institución libre de enseñanza, que eran liberales conservadores. Desbaratado el tinglado institucionista al dominarse la revolución, para cuyo servicio se levantara pacientemente en el transcurso de varios lustros, habrá el Estado español de resolver acerca de las piezas sueltas de aquel tinglado, construidas en su totalidad con dinero de la nación. La casa matriz, la escuela de niños, que en la calle Martínez Campos era el núcleo fundamental de la secta, decía este señor, habrá de sufrir la suerte de los bienes de todos aquellos que han servido al Frente Popular y a la Revolución Marxista. O sea, ahí coloca a Giner, coloca a Manuel Bartolomé Cosillo, coloca a Gumersindo de Azcárate. Como en los días gloriosos imperiales, podría arrasarse la edificación, sembrar de sal el solar y poner un cartel que recordase a las generaciones futuras la traición de los dueños de aquella casa para con la patria inmortal. Bueno, así que esos 2 núcleos son muy importantes, ¿verdad? El paso de un modelo económico a otro y la confrontación de 2 modelos religiosos. Bueno, no les diré mucho más del abuelo, aparte de este contacto con Joaquín Sama y con estos krausistas de la Universidad de Sevilla,
pues luego, simplemente un apunte, dejó escritos 3 artículos en un periódico que editó su hijo Blas ya en Granada, del cual hablaré ahora. Esos artículos se titulaban «Los obreros deben ser políticos, quien paga manda, lo que debe hacerse». Y decía Diego Zambrano: «Urge, pues, por conveniencia general propia a los obreros españoles, desechar la indiferencia política cuando se ventilan en las elecciones las cuestiones de alta política, los intereses de la libertad o de la reacción, y presentarse como candidatos o apoyar a los republicanos en las de diputados a Cortes, aunque no sea más que para que se opongan desde la tribuna al triunfo definitivo de la reacción». Es finales del siglo XIX en Granada. Si contara el partido con los de todos los obreros de las sociedades y los campos, quizá no hubiera sido vana la ilusión que Castelar, fíjense a quién invoca Diego Zambrano, a Castelar, llevó al sepulcro de instaurar una república pacífica y definitivamente. El abuelo falleció en Granada el año 1909 al cuidado de su hijo, José Diego, y de su sobrino, Miguel Pizarro, hijo de su hermana María Esperanza. Este Miguel Pizarro sería el padre del poeta Miguel, amigo de Lorca, a quien Lorca nombraba como flecha sin blanco. Así que el abuelo vive en la zona de la Sierra Onubense, ¿verdad? Es el que sufre la crisis económica del modelo basado en la propiedad de la tierra y accede a este otro modelo que estaba en ciernes. Blas, el padre, fue el último de los hijos habidos en el matrimonio de Diego Zambrano y Águeda García de Caravantes. Fue maestro en Segura de León. Un biógrafo de la familia, Carlos Marcet, habla de que habría sido depuesto de su puesto de maestro por enfermedad, es decir, por demencia, ¿no? Esta hija de José Diego, prima de María Zambrano, cuando le comenté este juicio de Juan Carlos Marcet, que es profesor en Sevilla, o lo ha sido, ahora no recuerdo si está en activo, me dijo muy alterada que eso de ninguna manera, y que ella a su padre, a José Diego, nunca le había oído decir que el abuelo hubiera tenido ninguna enfermedad mental, ¿no? Más bien, probablemente lo que pasó fue que se rebeló con B contra el alcalde porque seguramente no le pagaba, como pasaba con tantos maestros, y ahora les diré. Pues Blas Zambrano nace en Segura de León, y contamos con un relato inédito que se titula muy significativamente Columnas rotas, ¿no? Que es una especie de autobiografía literariamente bastante tosca, pero que contiene muchos elementos autobiográficos sobre la religiosidad de la infancia en Segura de León, del niño Blas Zambrano, ¿no? De las lecturas que hacía en aquel marco de encinas milenarias, de catolicismo muy cristiano, centrado en el ejercicio de la caridad, y donde ocupaban un lugar muy secundario ciertas devociones y prácticas corrientes. Lo que quiere decir que había una herencia de todas las reformas religiosas heredadas del siglo XVI, ¿no? Y su alter ego
Álvaro Venegas dice en un momento que hasta pensó en hacerse sacerdote y misionero para llegar a ser mártir y después de haber sido santo y sabio. Y habla de sus múltiples lecturas, etc. Bueno, contamos para este periodo con mucha información de Andrés Oyola, que ha sido catedrático de Fregenal de la Sierra y que tiene libros interesantes sobre la vida en Segura de León. Blas Zambrano, junto con su hermano José Diego, los dos hijos varones, los otros hijos eran dos hijas, una casa con Miguel Pizarro, matrimonio de primos, y la otra fallece tempranamente. Estos dos hijos varones van a estudiar a Sevilla. José Diego, el mayor, estudia filosofía y letras y algunas asignaturas de derecho. Este hermano, cuando termina la carrera, se marcha a Granada y entra al servicio de un farmacéutico que era precisamente de Alájar, cosa que he sabido ahora preparando esta ponencia, ¿no? esta intervención ante ustedes, ¿no? Pues Juan López Rubio, que fue el que diseñó la Gran Vía de Granada, tan criticada por Ganivet, porque abría un espacio abierto y rompía el urbanismo de Granada, de corte, ¿verdad?, pues de herencia del 15, del 16, del periodo árabe. Pues este López Rubio tenía una farmacia ahora en Reyes Católicos y se dedicaba a la fabricación de azúcar desde 1882, que fue uno de los temas de gran debate entre los obreros granadinos en el final del siglo. Bueno, este es José Diego, un personaje muy interesante del cual, desafortunadamente, la familia no nos ha querido ayudar a conocer las cartas que seguramente se cruzó con su hermano Blas y con la familia ya en el exilio. Este hermano estuvo muy vinculado al krausismo y probablemente fue el puente que llevó a que Blas Zambrano tuviera intereses filosóficos y casi con seguridad a que tuviera una buena biblioteca en la cual se empezó a formar la propia María Zambrano. Blas Zambrano estudia también, estudia en Sevilla, pero estudia magisterio. Y allí entra en contacto con algunos liberales muy interesantes y sobre todo con un catedrático que se llamó Sales y Ferré, que es el fundador de la sociología en España, y don Blas, ya en Granada, ahora les diré, ya en Granada, un domingo de Ramos, reúne a los obreros de Granada para hablarles del papel tan importante que la sociología tiene para estudiar los procesos sociales. Bueno, así que don Blas se forma también con los krausistas y después de estudiar lo que se llamaba maestro elemental, se traslada con sus padres, bien fuera por enfermedad o probablemente por enfrentamiento con el alcalde de Segura, se había venido a Alájar y viene de maestro a Alájar. Y en Alájar está 6 años. La imagen cuarta, a ver si puedes pasar. Bueno, en Alájar está 6 años y nos gustaría saber más, y les invito a los amigos de la Universidad de Huelva, aunque he tenido oportunidad en el archivo, ¿verdad?, de poder consultar mucha prensa y conocer cuáles eran los temas más importantes que preocupaban a la sociedad onubense
pero nos falta todavía por conocer cuál fue la presencia del republicanismo, sobre todo de Salmerón, de la Unión Republicana por estas tierras. Porque, bueno, ahí tienen la familia Zambrano, una familia así muy tradicional, ¿verdad?, con Diego Zambrano, el abuelo, los dos hermanos Diego y Blas, y los hermanos pequeños. Bueno, pues pasa al texto de en Alájar, Blas, que tiene entre, me parece, a ver, viene el año 91, había nacido el 74, pues tiene 18 años. Bueno, pues ahí publica publica un primer artículo en el periódico La Justicia. Bueno, pensé inicialmente que ese artículo estaba publicado en un periódico provincial de aquí de Huelva que lleva este mismo título. Sin embargo, salvo que me corrija Lola o me corrijan del archivo, este periódico se habría publicado a partir de 1906, mientras que este artículo es de 1892. O sea que un jovencito que se estaba haciendo lo que se llamaba maestro superior desde Alájar por libre, publica en el periódico La Justicia, fundado por Salmerón, este extracto titulado La pedagogía en la cuestión social, que fue la base de la conferencia que luego dictó en Granada a propósito de la importancia de la sociología. Bueno, sí he encontrado alguna pequeña noticia en este periódico a propósito de la presencia de la Unión Republicana en Alájar. Concretamente, el 7 de abril de 1896, con Blas Zambrano allí, el periódico decía que la Junta Municipal del Centro Republicano de aquella villa, se refiere a Alájar, felicita con entusiasmo a cuantos han tomado parte en aquellas deliberaciones de la Asamblea Mixta y se adhirieron a las bases concertadas. Y firma el secretario José Fernández en representación del presidente Sancho Pérez. Y hay otra noticia muy importante. El 6 de agosto de 1896, el periódico La Justicia publica una noticia bajo el epígrafe «Los maestros de Vélez Málaga», que es la ciudad a la que luego irá a ejercer Blas Zambrano después de su paso por Granada. Y de los maestros de Vélez Málaga, el periódico La Justicia decía lo siguiente: tuvieron que implorar pública caridad en las calles de Málaga, adeudándoseles la cantidad de 150.000 pesetas aproximadamente y continuando en el angustioso y lamentable estado de abandono, miseria, postración y abatimiento. Y terminaba la noticia, y aquí está lo verdaderamente importante. Suplicaban el socorro público en nombre de la caridad cristiana y de la Ilustración española, de la que decían estos maestros, somos víctimas expiatorias. Bueno, pues el problema radical de lo que les estoy comentando a propósito del paso de un modelo a otro y de una religiosidad frente a otra, el resultado era justamente la difícil, por no decir imposible, conciliación de la caridad cristiana y la Ilustración española. Así que esta noticia la leyó don Blas en Alájar y era sobre los maestros del pueblo de Málaga
donde él iría a ejercer de maestro. Esto me hace sospechar que probablemente la hija de José Diego llevara razón a propósito de que no habría sido la enfermedad lo que le habría llevado a dejar la escuela de Segura de León al abuelo Diego, sino más bien alguna confrontación con el alcalde. Todavía en Segovia, donde Blas Zambrano fue representante del magisterio segoviano, hubo de luchar, y ya eso que el ministerio se había hecho cargo del sueldo de los maestros desde 1901, ¿verdad?, para que los maestros cobraran a tiempo sus haberes. Sí he encontrado, no me extiendo ya mucho más, sí he encontrado una noticia curiosa del periodo de Alájar, y que me la he encontrado casi de casualidad. Bueno, pues es un artículo publicado en el periódico La Moda Elegante, que era una revista de carácter parisino que leían las clases, iba a decir empingorotadas, si me permiten la expresión coloquial, de Madrid. Bueno, pues en esta revista, La Moda Elegante, me he encontrado un artículo en forma de carta del 28 de febrero de 1895 bajo el epígrafe Narraciones populares y sensitiva, y está firmada por Miguel Pizarro y Zambrano, hijo de su tía María Esperanza, matrimonio de primos, y el encabezado era Señor don Blas Zambrano, querido primo. Bueno, este primo, Miguel Pizarro, sabemos por Rafael Cid, que ejercía como secretario del juzgado municipal en Arroyo Molinos. Por si aparece la novela, no la he encontrado, solamente el resumen que publica La Moda Elegante, y que era una historia un poquito, digamos así, truculenta, de celos, del chico extranjero que viene, que se enamora, bueno, todo este tipo de cosas, pero de este periodo de Alájar, del que nos convendría saber más para poder interpretar la figura de don Blas, ¿verdad? Tenemos estas noticias del periódico La Justicia, ¿verdad?, las referencias a que allí había una célula republicana de Salmerón, que era un grupo más bien conciliador entre Castelar y Ruiz Zorrilla, que era el grupo más radical, ¿no? Y este principio de novela. Bueno, en esta, ya les resumo, en esta novela que antes les he citado, Las columnas rotas, ¿verdad?, que es la quiebra entre los ideales y la realidad, entre estos ideales soñados de una religiosidad espiritual, pura, basada en las intenciones, en las mejores intenciones, y la realidad que se impone. Bueno, pues en esa novela cuenta el éxodo desde la que él llama Arqueópolis, es decir, Alájar, que debía ser, ¿verdad?, y su paso a la capital, que él llama el éxodo. Lo cuenta y lo tengo aquí recogido. Se marchó de Alájar sin poder resolver la dualidad entre los ideales y la realidad, o sea, con las columnas rotas. Bueno, de Alájar, una vez que obtuvo el título de maestro superior, se marchó bajo la protección de su hermano a Granada. Primera emigración, todavía en Andalucía. Primera emigración desde Huelva a Granada. El año 98, 1898, marcha a Granada y allí empieza a colaborar rápidamente con la prensa de la provincia. Hemos recogido todos los artículos que publicó y fundó una agrupación obrera llamada La Obra.
Bueno, aquí cito a quienes hemos estudiado para conocer esta agrupación, y allí salió en defensa de la clase obrera y fundó un periódico que tituló X, en el cual su padre publicó esos artículos a los que antes me he referido, y que entró en conflicto con el periódico que publicaba el arzobispado, que se llamaba El Triunfo. Y ciertamente El Triunfo triunfó, porque el periódico de don Blas duró de enero de 1900 de enero a mayo. Bueno, en Granada estuvo hasta 1901, allí dio esa conferencia a la que me he referido, ¿verdad? Un maestro de escuela que reúne a los obreros para hablarles de los fines sociales de la educación. Bueno, el año 1901 saca unas oposiciones de escuelas de 1.625 pesetas al año. Y conoce a Araceli Alarcón, la que va a ser su mujer y madre de María Zambrano, y los dos se van a Vélez. Y en Vélez están del año 1901, Araceli hasta 1906 y Blas Zambrano hasta 1909. En 1909 ya hay un salto en la emigración, que es la emigración a Castilla, ¿no? La emigración a Castilla. Y este es un tema interesante porque sobre esta emigración a Castilla escribió María Zambrano un artículo en el periódico de Segovia, El Adelantado, donde decía: ¿fue Castilla lugar de elección, en forma de interrogante, ¿fue Castilla lugar de elección para Blas Zambrano o fue lugar de exilio, pues nadie de la familia había vivido allí y no se vive sin tierras? Ambas cosas, nos dice su hija, ambas cosas, y ambas debieron ser verdad, aunque parezcan contradictorias. Bueno, tengo aquí detallado, pero me va a llamar al orden, insisto, así que nuestro presidente, y tengo que atenderle, ¿no? Así que este paso a Castilla, a Segovia, fue el primer exilio, elección y exilio. Y fíjense lo que les he dicho al principio de mi intervención, la vinculación a la tierra. Era la primera vez que ya no tenían tierra. Así que, por una parte, seguramente buscaban una libertad que no consiguió encontrar en Vélez, el pueblo donde estos maestros trataban de conciliar la caridad cristiana con la Ilustración española, ¿verdad? Y fue buscando otro ámbito donde poder conciliar ambos ideales, ¿no? Bueno, fue Segovia, luego Madrid. En Madrid tuvo un cierto reconocimiento a partir de 1926, y allí estuvo hasta el año 36, fue invitado a participar en el centenario de Pestalozzi, y entró ya en una especie como de reflexión interior, ¿no? Era la responsabilidad llevada a vocación de reedificar una unidad que en ese momento le había quebrado, ¿no? Le había quebrado. Blas, como su hija, estuvieron en la fundación de la FUE, la Federación Universitaria Escolar, la agrupación también, la Liga para la Educación Social, en Segovia, no quiero que se me olvide, fue presidente de la agrupación socialista durante un tiempo, y allí ocurrió un suceso bastante lamentable, y luego fue el grupo que estuvo detrás del apoyo a la República. Sin embargo, el propio Blas Zambrano, en carta a quien era gobernador civil de Zamora, que había sido profesor de su hija en el Instituto de Segovia, se quejó pronto
dijo, pobre, quisquillosa, un tanto agresiva y tímida, esto es, débil de conducta, y además pisando terreno propicio a más grandes temores. Bueno, al comienzo de la guerra, la derrota ya estaba casi señalada, partieron a Barcelona. Allí se jubilaron y allí falleció en octubre del 38, ¿no? Del 38. Bueno, don Blas, por tanto, no fue un exiliado, puesto que falleció. La exiliada, y esta es la última parte de mi intervención, fueron su mujer, Araceli, la hermana de María y la propia María Zambrano. Tengo aquí el expediente de depuración de Blas Zambrano, que es kafkiano, si me permiten la expresión, porque fue depurado el año 40, cuando había muerto el año 38. Y todo lo que dice en el expediente se suponen que desde luego eran rojos, eso es lo que dice. Y hay una carta de Araceli Alarcón, ya desde París, dirigida a Ibáñez Martín, el ministro, donde dice que ella se había limitado a ser maestra, que no había participado de ningún partido político y tal, y le dijeron, mire, venga usted por aquí si quiere saber algo. ¿No? Es tremendo, ¿no? La vida de esta gente, ¿no? De esta gente. Bueno, así que estos conflictos a los que me he referido un poco apresurada y quizá un poco atropelladamente, no digo que terminaron en el exilio, puesto que la historia ha continuado y nuestra labor, como les digo, es recuperar el testimonio y el valor de todos ellos, pero en ese momento, para esta familia, terminó en el exilio. A esa fractura siguió el exilio familiar con sucesivas emigraciones, aún dentro del propio exilio, es decir, no estuvieron fijos en un sitio, sino de América a Europa, de Europa a América. Fue en esos años de la guerra y en los siguientes, ya fuera de España, cuando María Zambrano, y aquí está lo interesante, se propuso la reconstrucción de un modelo de razón que fundamentara una nueva esperanza. Eso es lo que significa la razón poética, una forma de razón que significara una nueva esperanza, porque sin esperanza no es posible la vida humana. Y lo hizo sobre el reconocimiento de que había que asentarla sobre la tierra, sobre los surcos antes trazados discontinuamente y sobre la historia, sobre la necesidad de construir, esto es muy importante, una asimilación correcta del pasado que evitara la fosilización y petrificación que había venido a ser la base del fascismo. Esta reflexión sobre la historia de Zambrano es radical. La deficiente asimilación del pasado trae consecuencias absolutamente nefastas, porque petrifica zonas del pasado, ¿verdad?, que no se incorporan al fluir de la historia, cuando el ser humano es esperanza porque es historia. Los artículos en la revista Hora de España son fundamentales para entender esta prolongación del pensamiento que su padre había dejado inconcluso. Era la necesidad de poner en pie aquellas columnas que al fracturarse derribaron el edificio de la unidad que ha de sostener la vida humana. Mas unidad no teocrática, ni absolutista, ni tampoco tecnicista o burocrática. Sí, reconstruir el después sabiendo cuál había sido el entonces. Esta expresión de después de entonces es una expresión que me ha hecho pensar muchísimo. Parece que fue el título de una pequeña novela que habría escrito el año 33, que no hemos encontrado
y que luego puso de subtítulo a la introducción de la edición de los intelectuales en el drama de España, que escribió en Chile y que es uno de los alegatos más lúcidos contra el fascismo que se han escrito. Cuando el año 77 se reedita esta obra, la introducción que le pone Zambrano es esta después de entonces. La pervivencia de la historia después de entonces. Bienaventurados, pues, quienes creyeron en la verdad, es decir, quienes creyeron que la unidad reinaba entre los seres humanos y desearon trasladar ese ideal a la propia sociedad, mas no cayeron en la cuenta de que la historia no se construye con ideales, o al menos no solo con ideales, ya que o no existe la verdad o esta puede caer en manos de adversarios que la pueden utilizar como instrumento de exclusión. Cuando en los años 70 María Zambrano publique Los Bienaventurados, su tesis es que los que se han apropiado de la verdad de la patria han expulsado a los demás. Así que el tema de la verdad hay que verlo en el contexto de su relación con la convivencia humana. La propuesta de reconstrucción fue iniciada en las conferencias pronunciadas en la Casa de España, bien significativamente, ya en México, en junio del 39, recogidas bajo el título de Pensamiento y Poesía en la vida española. Cerremos con estas dos reflexiones que tienen a estas tierras onubenses como eco. Una historia no puede borrarse. No se absorbe un pasado sin dejar huellas, rastros. Sobre el alma del español han quedado depositados sedimentos de siglos y en los sedimentos huellas del remoto ayer, barrido casi siempre de la conciencia. Así como en los árboles centenarios son más grandes las raíces que las ramas que ven la luz, la vida del español es subterránea, agitada, oscura, casi inconfesable. Y así viene a suceder lo más grave, una incomunicación entre las raíces y las ramas, una separación entre lo profundo y lo que se manifiesta y actúa. Estas palabras nos recuerdan a su padre y a los viejos encinares de Segura de León. ¿Sería posible un modelo de racionalidad que reconstruyera la unidad ansiada de raíces y ramas de la conciencia y la acción? Habría de ser un saber que no fuera solo afán de saber, sino un saber resistir los azarosos vaivenes de la vida, una forma serena, una forma sabia de acción, es decir, una conducta. Conducta basada en ver los acontecimientos en su cara y en su cruz, en ver la vida como un tapiz que tiene su envés y su revés, lo cual es muy machadiano. Cuando le escriba a Pablo de Andrés Cobos en 1971, le confesará la necesidad de recuperar viejos valores del humanismo renacentista que pudieran evitar la cerrazón de los canales del conocimiento y el encarcelamiento de la capacidad creadora. Pero sabía que han de hacerlo en el tiempo tomado en toda su integridad, en su capacidad mediadora, para que no deje ningún saber fuera y pueda conformar una racionalidad que sea realmente humana. Y este es un reto de Zambrano y es un reto de hoy mismo. Y lo sabemos en la universidad, ¿verdad? Crear una racionalidad que sea realmente humana. Esto exige continuidad y vigencia,
continuidad y vigencia, frente al tradicionalismo y frente a la moda. Continuidad y vigencia, respeto a la tradición con exclusión de todo tradicionalismo y atención a las exigencias del presente sin que éste quede reducido a las modas. De la experiencia inconclusa de su padre nació en el exilio la razón poética. 3 generaciones andaluzas cuya experiencia es imprescindible en la España democrática. Sufrieron las consecuencias de la distancia que hay entre las raíces y la copa de las encinas y anhelaron la necesaria unidad que conforma el árbol de conocimiento y de la vida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, siguiendo el protocolo hay que hacerle la laudatio y en el protocolo suba al estrado la persona que lo hace y en este caso voy a subir yo, que soy el que le va a hacer la laudatio. En primer lugar, quiero agradecerte la brillantez de tu discurso, José Luis, porque ha sido increíble la cantidad de datos. El tiempo no me ha hecho ni caso de lo que te dije, pero bueno, de todas las maneras, yo creo que es importante la cantidad de datos que nos has dado. Bien, señor teniente alcalde, señora concejala, señora vicerrectora, muchísimas gracias. Ilustrísimos académicos y académicas, queridos amigas y amigos, y en particular a la familia Zambrano. Veo aquí a Manolo, no te conozco personalmente, pero yo era muy amigo de Antonio, lo cual y además tenía mucho contacto con él, porque hicimos cosas incluso para la academia y para la sociedad tal, con lo cual me agrada mucho que la familia Zambrano esté aquí y en especial escuchar todo lo que hemos visto esta tarde, ¿no? El día 7 de abril de 2016, el ilustrísimo señor don Gustavo Villanueva Bazán y la ilustrísima señora Georgina Flores Padilla, ambos académicos correspondientes de la Academia Iberoamericana de la Rábida, en el país hermano de México, leían sus respectivos discursos de ingreso en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en la Universidad de Huelva. Fue un gesto muy importante para nuestra academia y así lo destaqué en su momento, porque vinieron de México para leer el discurso. Y he querido significar esta fecha porque 6 años después, hoy, el profesor doctor don José Luis Mora García se desplaza desde Madrid para dar cumplida cuenta de su discurso de ingreso para formalizar su entrada en la Academia Iberoamericana de la Rábida. Requisito necesario, según se contempla en el artículo 8 de nuestro estatuto sobre deberes de los académicos y de las académicas. En aquel momento de emoción contenida destaqué el denuedo que reina en el seno de esta gran familia que es la academia, nuestra academia. Y ahora mucho más al comprobar que va a aumentar con un magnífico y destacado miembro. Es importante el compromiso que tengo ahora para dar réplica a este brillantísimo discurso, en el tiempo que ya he dicho, y con cierto temor a defraudarle quiero en primer lugar esbozar brevemente la trayectoria académica y profesional de la persona que durante los minutos que nos ha deleitado con tan interesante discurso sobre la familia Zambrano, orígenes onubenses, emigración y exilio. Voy a empezar por la génesis. José Luis Mora es un humanista, dedicado a la enseñanza de la filosofía como reflexión metodológica que expone el acoplamiento del saber, así como de los límites de la existencia, entendiendo como tal el amor por la sabiduría. Lo ha demostrado hoy. Esta surge como consecuencia del autocuestionamiento del hombre sobre todo lo que le rodea. Nace en Segovia, doctor en 1977,
por la Universidad de Salamanca con la tesis, fijaros el título, Formalismo y autenticidad, aspectos éticos religiosos en la novela galdosiana de la década de 1888 a 1897. Catedrático de la Escuela Universitaria de Magisterio en Segovia hasta 1990, es desde entonces profesor de Historia del Pensamiento Español en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en la obra, eres galdosiano total, especialista en Benito Pérez Galdós, autor sobre el que ha escrito 2 libros y una gran cantidad de artículos, y ha trabajado sobre las relaciones entre la filosofía y la literatura, a propósito de la tradición española. A partir de ahora, desde que nos conocemos, podrás escribir sobre la relación entre la filosofía y las matemáticas. Es un reto. Durante algunos años trabajó en la recopilación de la obra de Blas Zambrano, como se ha demostrado ahí, padre de la conocida filósofa discípula de Ortega. Asimismo, ha investigado sobre otros aspectos relacionados con el ambiente cultural en el que se formó María Zambrano y cuyos trabajos han sido publicados en la revista Estudios Segovianos o presentados en los congresos sobre la vida y obra de María Zambrano. Miembro fundador del Seminario de Historia de Filosofía, de la Filosofía Española de la Universidad de Salamanca y de la Asociación de Hispanismo Filosófico, de la que ha sido secretario durante 6 años. Es un hombre que por propia formación le lleva a entrever con más claridad el verdadero valor de sus trabajos, como el que hoy nos ha presentado. A modo de bosquejo, simplemente, su situación profesional. José Luis Mora García es coordinador responsable del Grupo de Investigación Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid. Ha dirigido, entre otros, los siguientes proyectos: el pensamiento filosófico español en la revista filosófica Científicas y Culturales Afinas, en el periodo 1940-1980, la primera Escuela de Madrid, el eslabón intermedio Ramiro y María de Maeztu, la primera Escuela de Madrid, Manuel de la Revilla, y la primera Escuela de Madrid en su tomo 1. Y ha sido miembro de los siguientes: El Quijote en la cultura europea, mito y representación, dirigido por doña Begoña Lolo, La filosofía de lo mexicano, pensamiento político y cultura en México, dirigido por don Aureliano Ortega, Música y ciencia en el pensamiento español e iberoamericano del siglo XX, dirigido por doña Leticia Sánchez, y Unamuno y Europa, dirigido por don Pedro Riva. Coordina el programa de doctorado en estudios hispánicos, lengua, literatura, historia y pensamiento, y también coordina el programa de doctorado en pensamiento español e iberoamericano hasta su extinción en 2016, ya que ha sido asumido en el anterior. Es representante del Departamento de la Comisión de Seguimiento del Grado en Filosofía, es presidente, y esto es importante decirlo, de la Asociación de Hispanismo Filosófico y dirige la Revista de Hispanismo Filosófico. Académico correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y ya hoy formaliza su ingreso como académico correspondiente de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Desde los inicios, y como se demuestra con la lectura de su tesis doctoral, citado Usupra, hace una gran aportación a un problema planteado tanto para el filósofo como el historiador de la filosofía española, que es la relación entre la filosofía y la literatura. Insisto, relación entre filosofía y matemáticas, próximo reto. Finalmente, destacar el trabajo impresionante que ha desarrollado y que ha hecho posible que sea una realidad el homenaje que celebramos el 16 de marzo de 2020, como ha hecho mención en su discurso, en el Centro de Comunicación Jesús Hermida de la ciudad de Huelva, que tuve el honor de presidir con la ponencia Carmen Rovira, Historia del Pensamiento Iberoamericano desde el exilio en México. Yo invito a las personas que no han visto aún el tótem que hay en la calle Rico. Hay 2 tótem, hay uno a José Isidoro Morales, un poco más arriba de la calle Rico, y otro que está más abajo en torno a lo que se llama el Rocataliata, que es la figura de Carmen Rovira, una persona que nació aquí, hija predilecta
en el 2020, y que era una auténtica desconocida para los onubenses. Gracias a la labor de José Luis, de Lola Lazo y todo el equipo, magnífico equipo archivístico de Huelva, es que en Huelva hay muchas cosas que desconocemos y entre ellas tenemos gente muy importante, como José. Yo a mis alumnos, por ejemplo, tenemos un edificio que se llama José Isidoro Morales, un gran personaje de la Ilustración, nacido aquí en Huelva. Y a mis alumnos y a algunos profesores, o muchos, digo, ¿sabéis quién es José Isidoro Morales? Desconocemos muchas cosas de gente muy interesante en Huelva. En segundo lugar, para entender mejor su trayectoria como investigador, resaltar la dirección de ocho tesis doctorales, entre otras, teoría económica, estructura legal y educación popular, filosofía, religión y compromiso social, en la obra de Díez Alegría, la trayectoria intelectual de Fernando Savater, el pensamiento crítico de un joven filósofo, actualidad de la filosofía de derecho de Francisco Giner y su ideal krausista de Europa, Miguel Pizarro y Zambrano, poeta y pensador del 27. Españoles republicanos exiliados en la Universidad de Puerto Rico fue otro de los temas que él tocó y que realmente hay que resaltar un párrafo como este. Decía, no usamos caretas, ni lo somos de nadie. Hemos expuesto nuestra idea en distintas publicaciones. Esto lo decía Blas Zambrano. Y deseando consagrarnos con mayor asiduidad al cultivo de las mismas, tratamos de agrupar a cuantos sean amigos del pueblo y no teman demostrarlo. Nuestros nombres valen muy poco, pero la obra que emprendemos vale mucho. Por eso pedimos luces a quien las tenga y posee además buena voluntad de prestarlas. Él ha comenzado su discurso recordando a Carmen Rovira, como ya he dicho, filósofa onubense exiliada a México, a la que nuestra academia homenajeó en 2020, como se ha citado, para continuar con la exposición de un breve pasaje el que nos muestra la relación del poeta Antonio Machado con María Zambrano. Yo os puedo decir que cuando el profesor José Luis Mora me envió el discurso para hacer la laudatio, un discurso intenso, pero de verdad intenso. Para leerlo, una página con una letra pequeñita, como suele poner, en realidad decía tal cantidad de cosas que os puedo decir que me ha costado trabajo hacer, y yo no voy a hacer ningún resumen para no cansarles porque ya es un poco tarde y voy a ir resumiendo. Pero es interesante a destacar el párrafo en el que menciona a María Zambrano cuando redacta en su autobiografía Delirio y Destino la situación de los exiliados que ella misma sentía padecer. La referencia a Blas Zambrano y sus antecesores nos pone de manifiesto su relación vital en la provincia de Huelva. Blas Zambrano fue al menos cronológicamente un hombre del 98, 9 años mayor que Ortega y Gasset y 10 más joven que Miguel de Unamuno, y casi de la misma edad de Ramiro de Maeztu, Machado y Baroja, casi nada, ¿no? Desde el punto de vista de la participación en jornadas de congreso, como participante y organizador, podemos decir numerosas asistencias y nos permitiría afirmar que estamos ante un hombre comprometido con las humanidades y con una enorme capacidad de trabajo. Yo creo que se ha demostrado. En este preciso instante de la réplica, sería demasiado prolijo si enumerara las numerosas, más bien diría infinitas, publicaciones del doctor Mora García. Numerosas actividades de nuestro nuevo académico permite hacer realidad referente al trabajo expresado por Jenny Croe y Esky Smith en su libro La disciplina de la curiosidad, cuando destacan que la tarea investigadora es esencial, no solo para los científicos. Y en segundo lugar hay que mencionar, y menciono, Aristóteles. Si en algún momento los hechos quedan establecidos, entonces el crédito debería dársele a la prueba directa de los sentidos más que a las teorías. En definitiva, esto es lo que pienso sobre el doctor José Luis Mora. Es un hombre con vocación por las humanidades en sí y con vocación por la dinamización y apoyo a la investigación más allá
de nuestras fronteras. Con este gran bagaje en el tiempo llegamos al momento actual del discurso de ingreso en la Academia Iberoamericana de la Rábida. Poco tengo que añadir sobre este tema y por eso voy a hacer una pequeña reflexión sobre el trabajo con un breve comentario y lo he llamado apología. Una de las experiencias más sorprendentes para un profesor de cualquier disciplina se produce cuando uno se encuentra con un grupo de estudiantes brillantes e ilusionados que, sin embargo, son del todo incapaces de entender ninguna idea aparentemente sencilla. Fijaros, y aquí tengo a mi compañera Estrella Gualda, cuando nos encontramos el primer día de clase, parece que los alumnos no saben absolutamente nada, ¿no? Y no es cierto. Este pensamiento de Alan Cromer me da pie para continuar la réplica, indicando cómo el doctor Mora García pone en evidencia determinados procedimientos de investigación sobre la filosofía del comportamiento humano que le permite crear una perspectiva, una línea del trabajo sobre el que se encuentra, inclinado a seguir bajo determinados impulsos que le son propios. En general, he visto que con su discurso intenso ha pretendido presentar con detalles la vida de la familia Zambrano. He aprendido mucho al leer el discurso, como decía anteriormente, sobre la biografía de Blas Zambrano. Destaco entre las muchas citas que aporta cuando en 1900, y creo que lo ha hecho el doctor Mora, puso en marcha dos proyectos paralelos: la fundación de la Asociación Obrera La Obra y la edición del periódico X, cuya editorial de su primer número incluía La Meseta Castellana, hablando de la periferia, y nos ha hablado también de un trabajo de la familia Zambrano y su vinculación con la Sierra de Huelva y Segura de León, vivencia e influencia en la vida y obra de María Zambrano, recogido en las Jornadas de Patrimonio de la Comarca de la Sierra en Arroyomolinos de León, editada en 2008. Y en este punto me vaya a permitir solamente un comentario. Como académico tengo que poner en valor el trabajo de divulgación y de investigación que se viene desarrollando desde la primera edición de las Jornadas de Patrimonio hace casi 30 años hasta hoy. Yo he participado en ella cuando estaba haciendo, cuando al principio de mi ingreso en la Academia Iberoamericana, que pude compartir un trabajo con don José María Roldán, nuestro primer presidente, para hablar sobre Salté, sobre la arqueología y la modelización matemática en la isla de Salté. Pues bien, en este punto, como digo, si la percepción del patrimonio ha cambiado de forma exponencial, en la actualidad hay que valorarla de una forma muy distinta, ya que somos más conscientes de lo amplia y variada que es la riqueza de la Sierra de Huelva y que su patrimonio va más allá de castillos e iglesias, donde si la naturaleza, la gastronomía, las tradiciones, las costumbres o la creación artística tienen su sitio. Ello le ha permitido a nuestro académico profundizar y recopilar una rica información sobre la familia Zambrano, a la que en mi caso, como les decía con anterioridad, poco tengo que añadir en lo expresado magníficamente por el doctor Mora. Como epílogo, varias citas. Las dificultades preparan a menudo a una persona normal para un destino extraordinario. Eso lo decía Clyde Staples Lewis. También Kierkegaard decía que la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Este gran filósofo y teólogo danés, cuya filosofía se centra en la condición de la existencia humana en el individuo, la subjetividad, la libertad y la responsabilidad, la desesperación y la angustia, como se ha puesto hoy de manifiesto también en el discurso del doctor Mora. En el intento de comprender el magnífico discurso de nuestro académico, me ha permitido profundizar, y esto quiero decirlo aquí claramente, me lo habéis oído decir algunas veces, en los orígenes y en el desarrollo del pensamiento científico, su estructura, metodología y algunos de sus conceptos fundamentales. Pero siempre, siempre, siempre con un trasfondo humanístico. No es cuestión de una intuición súbita, sino de estudio y de ese descubrir las cosas, que es a veces la mejor recompensa. Ese descubrimiento viene poco a poco, porque la ciencia, como yo las denomino blandas y duras, es todo complejo, no uno simple. Estamos
en la época de la teoría de la complejidad. Y ese sentido de la unidad que proviene del análisis conceptual de su metodología y de sus ideas fundamentales es también complejo. Por ello, como me habéis oído decir muchas veces, en este momento procesal, y ya voy terminando, queridos amigos y amigas, permitidme que en esta réplica me haya permitido llegar a la conclusión de que en el más profundo y mejor sentido filosófico en la actualidad, una comprensión humanística de la ciencia es una comprensión filosófica de la ciencia. Sin embargo, dado que los campos de estudio filosóficos son tan amplios, estos suelen coincidir con los de muchas otras disciplinas, pero a la vez la filosofía los trasciende. A muy grandes rasgos es un saber sobre el saber, o sea, es pensamiento sobre el pensamiento mismo y sobre el ser humano capaz de producirlo. En definitiva, desde un punto de vista contemporáneo, la filosofía es una especie de ciencia, madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos, contra sus intereses en la reflexión específicamente sobre temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia misma. Y permítame que en este foro exprese mi desacuerdo con el proyecto del Gobierno actual de la inclusión de una asignatura de valores frente a la filosofía. Es decir, parece que la filosofía no va a desaparecer, pero va a haber una alternativa a valores. Y la filosofía es necesaria, fundamentalmente necesaria. Y yo lo quiero decir públicamente, no estoy de acuerdo con esa medida, porque filosofía es todo. Lo que estamos haciendo aquí hoy es filosofía. En este sentido, felicito al nuevo académico por la excelencia y belleza de su discurso. La Academia Iberoamericana de la Rábida, querido José Luis, se siente orgullosa de contarte entre sus miembros, un brillante humanista. Para finalizar, quiero recordar las palabras de Bertrand Russell para la reflexión. Antiguamente, la mayoría de los filósofos estaban creídos en que entre lo físico y lo mental se agotaba el mundo de los seres. Muchísimas gracias. Bueno, tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario de la Academia Iberoamericana de la Rábida, profesor don Manuel Sánchez Tello, para leer el acta. Acta de ingreso de académico correspondiente. En el día de hoy, 13 de julio de 2022, el ilustrísimo señor profesor doctor don José Luis Mora García, avalado por el excelentísimo señor presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, profesor doctor don Sixto Romero Sánchez, el ilustrísimo señor don José María Ramos Muñoz, ausente, y el ilustrísimo profesor don Manuel Sánchez Tello, una vez pronunciado su discurso de ingreso, la familia Zambrano, orígenes onubenses, emigración y exilio, en el Centro Cultural José Luis García Palacio, Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur de la ciudad de Huelva, quedará incorporado a la Academia Iberoamericana de la Rábida como académico correspondiente, decisión ya tomada por unanimidad por la Junta General celebrada el 9 de diciembre del pasado año 2021. Como secretario, me place transmitir en nombre de la Academia Iberoamericana de la Rábida nuestra más cálida y cordial enhorabuena al ilustrísimo señor profesor don José Luis Mora García, firmado el presidente y firmado el secretario. Muy bien. Bien, ya vamos terminando. Levántense los señores académicos en pie, suba al estrado el ilustrísimo señor académico don José Luis Mora García para la imposición de la medalla y del diploma.
Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena, un amigo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Y el libro Y hablo del humanismo ahí, Muchísimas en gracias. la dedicatoria. Muchísimas gracias. Bien. Ocupe su asiento cuando quiera. Bueno, ya como ya es un poco tarde, los discursos de despedida creo que los vamos a obviar. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Creo que ha sido una lección brillantísima que nos ha dado a conocer una historia de nuestra provincia, de nuestra sierra, de la relación que ha habido en una época realmente difícil de la historia de nuestro país y que nos pone en solfa para poder entender la cantidad de cosas que estamos viviendo actualmente. Así que, en especial también a la familia Zambrano, quiero dar las gracias por su presencia aquí, a la señora vicerrectora, al Ayuntamiento de Huelva, que siempre responde a la llamada que hacemos, a los amigos todos, a los académicos. Se me olvidó hablar antes de Fernando Pineda, que es el representante de la memoria histórica también aquí de nuestra provincia. Y creo que ya para finalizar, unas palabras solamente. La Academia Iberoamericana de la Radio lo único que pretende es organizar actividades para apoyar con su granito de arena al desarrollo cultural de nuestra provincia, porque entendemos que la cultura tiene que ser el centro del debate social. Es decir, es curioso cómo la mayoría de los países democráticos ni la cultura ni la educación son los dos ministerios más importantes de los diferentes países. ¿Qué pensáis si realmente la cultura y la educación fueran los dos ministerios más importantes? Creo que el mundo seguiría siendo mejor. Seguimos haciendo cosas y os invitamos, para aquellos que deseen, la presentación del libro el día 22, el libro de soneto de Manuel Sánchez Tello, y el día 28 el libro de nuestro poeta también, José Vaina Rojas. Estaremos aquí. Así que muchísimas gracias por la presencia y que tengan un buen día.